Ser podcast. En nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la Ser. Sacar una bola de dentro de un bombo parece una cosa pequeña, pero es un gesto que puede acabar en algo muy grande, porque desde hoy, desde Mónaco, se empieza a saber quién puede ser el próximo campeón de Europa. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que quiere levantar su tercera Champions consecutiva, el Real Madrid de Mourinho, que busca la 16ª, el Barça de Flick, que quiere regalarle a Lamine su primera Copa de Europa, y el Atlético de Simeone, que persigue de una vez por todas la Champions que nunca ha ganado y que encima puede ganarla en su estadio. Pero no están solos. City, Bayern, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Inter y una Champions con 36 equipos, con 5 españoles y también con unos invitados que están dispuestos a hacer de Cenicienta. Hoy empiezan las cuentas, quién toca, dónde toca, quién sonríe y quién empieza a preocuparse, y todos tienen el mismo objetivo en la cabeza, que es ganar el 5 de junio en el 2027 en el Metropolitano, porque solamente uno va a levantar esa copa. Hoy se sortean los rivales, hoy empieza el camino y dentro de 9 meses en Madrid sabremos quién tuvo la suerte, quién tuvo el talento y el fútbol para conquistar Europa, porque la Champions no se gana hoy, pero hoy puede empezar a perderse. Son las 3:01, empezamos Ser Deportivos. Ser Deportivos, con Óscar Ejido. Y con todo el equipo de deportes de la cadena Ser, ya estamos aquí. Ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida, en la serie en Ser Más, en cadenaser.com, en la aplicación de la cadena Ser, en la TDT o en podcast, para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Cualquier elección es buena si es para escuchar la radio. Con Sara Núñez, Marta Casas, Iria Vieira, Reme Alcázar y Luis Gaspar en la producción, y con Carlos Ródenas y Emilio Escribano en la parte técnica. Desde ahora hasta las 4 os vamos a contar cómo ha sido la mañana y cómo viene la tarde de este jueves, día 27 de agosto, el día después de que el Real Madrid se ponga líder de la Liga, el día del sorteo de la Liga de Campeones y el día antes de que empiece la tercera jornada de Liga. Ahora ampliamos todo, pero primero vamos con los titulares de este jueves. Como cada día a estas horas, situamos la noticia, la imagen, el protagonista y el sonido de la jornada. Y el protagonista, hasta que se cierre el mercado, es Julián Álvarez. Hoy tampoco ha entrenado y me da que no lo va a hacer hasta que se cierre el mercado el próximo martes. Y tal y como está la situación, no sé si su única salida ahora mismo sería poner rumbo a Inglaterra, porque el Atleti ha sacado un comunicado en el que dicen estar convencidos de que Julián Álvarez va a comprender la decisión, Marta Casas, de no ser traspasado al FC Barcelona. Muy buenas. Hola, Óscar, muy buenas. Sí, a 5 días prácticamente para el cierre del mercado continúa el culebrón. Por segundo día consecutivo, Julián Álvarez no ha pisado Majadahonda, mismo motivo oficial, una indisposición del argentino que continúa en el foco y tensando la cuerda. El Atlético de Madrid descarta por completo su traspaso al Barcelona, un no categórico, 0% de opciones transmiten. Hoy con ese comunicado, con el Consejo de Administración ratificando la decisión de no venderlo al FC Barcelona. Dice el comunicado, el Atlético está abierto a las negociaciones, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. El FC Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos por Julián Álvarez. Una vuelta de tuerca más a la situación, con el Atlético de Madrid negándose en rotundo ante el FC Barcelona y estando ahí esa vía, la vía del Arsenal, que se antoja ahora mismo como la única salida del callejón, aunque el jugador continúa sin contemplarla por el momento. Es decir, el Atlético de Madrid ha puesto por escrito lo que ya nos contaba en este programa Miguel Martín Talavera. La noticia es que hoy vamos a conocer el camino de los 5 equipos hacia la final de la Liga de Campeones, que se juega el 5 de junio en el Metropolitano. Sorteos en el Foro Grimaldi de Mónaco, y aunque luego vamos a ampliar todo, vamos con el primer titular del sorteo. Pedro Follana, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Pues a las 6 de la tarde, como bien dices, arranca el sorteo de la fase Liga de la Liga de Campeones. Va a arrancar la competición el 8 de septiembre. 5 equipos españoles entre los 36 participantes de esta edición. El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid en el bombo 1, el Betis en el bombo 2 y el Villarreal en el bombo 3. Y aquí se van a ver las caras el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Va a estar Miguel Ángel Gilmarín, el CEO del Atleti, y Rafa Yuste, el vicepresidente del Barça, en plena tensión por Julián Álvarez, con este comunicado que comunicaba ahora mismo Marta Casas en Ser Deportivos. Por tanto, habrá sorteo, sí, pero también cara a cara Atleti-Barça. El sorteo a partir de las 6 de la tarde en la cadena Ser con todo el equipo de Carrusel Deportivo. El sonido de las últimas horas lo protagoniza José Mourinho, después de la goleada del Real Madrid por 4-1 a la Real Sociedad con 3 goles de Mbappé. El técnico portugués se
rinde al delantero francés y eso sí, le quita importancia a los pitos del Bernabéu. Kylian es un jugador absolutamente increíble. Después, si son 60, 50 o 40, ya no puedo decir. Yo prefiero 40 con títulos que 60 sin títulos. Prefiero 40 con mucho trabajo para el equipo que 60 solo mirando a sí mismo, como pasa muchas veces con atacantes. El Bernabéu ya lo conocemos, los jugadores lo conocen, yo lo conozco, gracias que son así, porque es consecuencia de la historia. Pitos, porque la gente quiere Madrid machacando, pero a los pitos tranquilidad. Y el Madrid, que con ese resultado de 4-1 es líder de la Liga. Y como cada día, la imagen es la de los ciclistas recorriendo las carreteras de la Vuelta y hoy suben el Bartolo. ¿Cómo va la sexta etapa? Íñigo Marquínez, muy buenas. Muy buenas, sí, una jornada por carreteras de Castellón. Se sube el Bartolo, es un puerto de primera categoría que tiene como principal atractivo el Estarrato. Son 2 kilómetros prácticamente, kilómetro 900 de tierra en la parte final de este puerto de primera categoría, que es realmente duro. Luego habrá que bajar hasta la línea de meta aquí en Castellón. Hay una fuga mínima por delante porque llevamos 70 kilómetros y no se ha hecho la fuga buena de la jornada. Vienen rápidos, vienen con algo de adelanto, todo por decidir en esta jornada en la que... QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 799 euros. Ya en tu tienda en mediamar.es y en Live. Por si la echabais de menos, aquí está la sintonía de la Liga de Campeones, porque el tema del día es el sorteo de la Champions, que se celebra hoy a las 6 en el Foro Grimaldi de Mónaco, y allí hay un nombre de la cadena SER, así que Pedro Fullana, ponemos en orden bombos, cabezas de serie, horarios y demás detalles. Pues el bombo importante, el bombo número 1, donde están 3 de los 5 españoles, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, junto a Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Arsenal y Inter de Milán. Hay 5 equipos españoles, hay 8 partidos que van a disputarse, 4 en casa y 4 fuera, como condicionante como cada temporada. Solo 2 equipos de un mismo país te pueden tocar en esta fase liga, no se pueden enfrentar los equipos del mismo país, y este año un condicionante más: no puede haber un Liverpool-Real Madrid, porque no puede haber un mismo partido en un mismo estadio 3 años consecutivos, y como se ha dado en los 2 anteriores, si le tocara al Real Madrid el Liverpool, se jugaría el partido en el Santiago Bernabéu. La competición va a ponerse en marcha esta tarde, arrancará el 8 de septiembre, la final en el Metropolitano el 5 de junio y el sorteo hoy en Carrusel a las 6 de la tarde. Y para analizar la previa del sorteo tenemos al especialista de fútbol internacional de la cadena SER, director de Play Fútbol. Hola, Bruno Alemán, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. ¿Quiénes son los cocos que tienen que evitar cada uno de los equipos españoles esta tarde? Pues del bombo 1, claramente el actual campeón, el Paris Saint-Germain. También lo acompañaría del Bayern de Kane y Olise y del Arsenal, el actual subcampeón de Europa. Del bombo 2, el Manchester United, un clásico en Europa, creo que a pesar del mal inicio puede ser el más temible. Del bombo 3, el Nápoles me parece claramente el mejor. Y en el bombo 4 me parece que hay bastante diferencia entre Como, Lens y el resto. Es decir, el equipo de Cesc Fàbregas y el subcampeón francés, el Lens, serían los rivales a evitar. Y al revés, Bruno, ¿quiénes son los caramelitos, los equipos asequibles que queremos que nos toquen? En el bombo 1, evidentemente, no hay cenicientas. En el bombo 2 te diría que el PSV Eindhoven, Brujas, por ahí más o menos puede estar seguramente el rival menos complicado. Claramente el Shakhtar en el bombo 3, además va a jugar fuera de casa, va a jugar en Stamford Bridge, así que me parece seguramente el más asequible de ese bombo 3. Y del bombo 4 voy a decir 2, el Saba y el Viking, 2 recién llegados a la máxima competición europea. Y para terminar el análisis, Bruno, ¿tienes ya tus favoritos? Pues creo que va a ser una edición de la Champions muy igualada, sin grandes diferencias entre 5 o 6 equipos que me parecen candidatos bastante claros. Ahora mismo, por cómo están funcionando en el mercado, por lo que le pasa en el centro del campo al Madrid y en la delantera y el central al Barça, les pongo un escaloncito por detrás de los 3 principales favoritos, que para mí serían Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich y Arsenal. Porque muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas. Carglass cambia, Carglass repara. Vamos con la Liga. La vuelta del Real Madrid de Mourinho al Bernabéu se saldó con goleada a la Real Sociedad. Los protagonistas fueron Mbappé y Vinicius en los goles, y Bellingham, porque ha empezado el inglés también como hace 2 temporadas. Con una gran actuación de los 3 y con la entrada de Cucurella en la segunda parte, el Madrid cambió los pitos del descanso, ese 1-1 por una goleada en la segunda mitad. Javier Hernández, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, mal en la primera parte, bastante espeso el Real Madrid, sin velocidad, pero en la segunda jugó mucho mejor. Para mí el mejor fue Bellingham. Es verdad que Mbappé estuvo sensacional. Cuando hace uno un hat-trick, se lleva el balón firmado por los compañeros, pues qué decir de él. Tiene muchísima calidad, está fino Kylian Mbappé y evidentemente lo demostró anoche en el Bernabéu, aunque para mí, insisto, Bellingham está siendo el mejor del Real Madrid en lo que es este inicio de temporada, tanto en Cornellá ante el Español como ayer frente al equipo de la Real Sociedad. Hubo un run-run ahí con Vinicius Junior, la asistencia de Bellingham, que incluso le empujó cariñosamente para que se congraciara con la afición del Real Madrid. Vinicius Junior, que tiene que mejorar su puesta a punto, y también destacar a Cucurella, que la segunda parte jugó francamente bien, que hizo un bonito homenaje el Bernabéu con Oyarzábal en lo que fue el inicio del partido, y ahora ya pensar evidentemente en el domingo frente al Málaga. Los protagonistas antes del partido del Bernabéu fueron los campeones del mundo, Cucurella y Oyarzábal, que recibieron el aplauso de la afición. Unos aplausos que hoy, sin embargo, les niega el Barça a sus 8 campeones en el Camp Nou, en ese partido ante el Athletic de Bilbao, en el que Santi Valle sí que van a exaltar las esteladas. Muy buenas. Muy buenas, sí, va a haber una reivindicación política auspiciada por organizaciones independentistas, por la Sena, por Òmnium Cultural, que van a repartir 10.000 esteladas a las puertas del estadio. Lo hacen como protesta por la actuación policial contra un aficionado del Barça en Elche, y también porque se requisaron esteladas en ese estadio, no las dejaron entrar. Como protesta, pues organizan este acto reivindicativo estas organizaciones independentistas, y ante este clima independentista, ante la previsión de posibles pitos y de que se convirtiera eso en un sainete, el Barça se ha querido ahorrar la foto y ha cancelado el homenaje a los 8 futbolistas campeones del mundo que visten la camiseta del Barcelona. Por lo tanto, es el único club de primera división que no le va a hacer homenaje a sus campeones del mundo en la previa de un partido contra el Athletic Club, que va a ser el del debut de Rodri, con un 11 muy similar al que ya vimos en el otro partido, con el cambio de Pedri, que va a entrar por Gavi, y en la izquierda va a entrar Anthony Gordon en el lugar de Adeyemi. También hay 3 campeones del mundo, Unai Simón, Emerick Laporte y Nico Williams, en un equipo que entrena a Terzic y que hoy se reencuentra con Hansi Flick. Verónica Gómez finalmente sin Yuri, a pesar de que el CTA ha reconocido esta semana que se equivocó. Muy buenas. Sí, muy buenas, y con el Athletic emitiendo hace nada un comunicado para quejarse de esa decisión del Comité de Apelación de esta mañana, que ha desestimado el recurso por la roja a Yuri. El sábado fue expulsado ante el Sevilla, como decías, el CTA después dijo literalmente que fue un error claro y manifiesto, y de ahí que el Athletic contara con que la sanción le fuera retirada. De hecho, esta mañana ha entrado en la convocatoria, pero a última hora no ha podido viajar a Barcelona porque se le mantiene la sanción. Esto, dice el Athletic, es una contradicción entre el criterio técnico y la sanción posterior, y se queja el club de ese doble error que impide a Yuri jugar esta noche. Por lo demás, en el 11 de Terzic se esperan algunas novedades. Podría entrar ya Laporte como titular. Vivian sigue lesionado. En el centro del campo vamos a ver si continúa esa pareja de chavales, apuesta de Terzic en el primer partido, con Pello Canales y con Guere Navarrena. Y en el ataque hay muchas dudas con Nico, porque el otro día es cierto que cambió el partido en la segunda parte, pero ayer decía el técnico que hay que ser muy cautelosos con él, teniendo en cuenta la plaga de lesiones que tuvo el año pasado, así que veremos si finalmente entra o no en el 11 titular. El Barça Athletic a las 9. Antes, a las 8:30, se juegan Baleidos el partido de Longo. Celta y Osasuna buscan su primera victoria de la temporada, con los vigueses en crisis interna por la posible salida de Javi Rueda, que Jacobo Buceta es una marcha que no agrada a Claudio Giralde. Muy buenas. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues una previa un poco atípica. En vez de estar hablando de que es baja en el Celta Borja Iglesias, de que si Yago Aspas va a ser titular, de que si en Osasuna Aimar Oroz se ha recuperado de las molestias físicas o que Rosier es baja, estamos hablando de que Javi Rueda estaba con pie y medio en Nottingham y que el Celta ha reculado ayer y que se va a quedar en Vigo y se va a ampliar su contrato, y que Osasuna está pendiente de una oferta por Boyomo. La posibilidad de venta sigue encima de la mesa. A las 8:30 se enfrentan dos equipos que tienen un punto en la clasificación. Lo va a arbitrar este partido Sesma Espinosa. Estos 2 partidos de Liga no son los únicos 2 que se juegan hoy, porque a las 9 en Belgrado el Getafe busca estar mañana en el bombo de la Conference. Y para conseguirlo, Paco Hernández defiende el 3-1 de la ida. Buenas tardes. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Con el equipo de Bordalás mentalizado y preparado para encontrarse un ambiente en contra en el estadio del Partizan, con capacidad para 30.000 espectadores. El Getafe defiende 2 goles de ventaja. Todos los precedentes son favorables en Europa. Siempre que los azulones ganaron en la ida, se clasificaron para la siguiente ronda. Esperamos un 11 parecido al de la ida y al del partido contra el Racing de Santander en Liga. Abkar es baja por lesión, y si el Getafe certifica su clasificación, estará mañana en el sorteo de la fase Liga de esta Conference League a partir
partir de la 1 de la tarde. Además, en lo que se refiere a mercado, en el Deportivo ya han hecho oficial la llegada de Adama Traoré. El Rayo ha firmado a mediocentro Ñangoro Boaré por 5 temporadas. Viene del Betis. Además, Adrián Pedrosa está en Madrid para firmar por el Rayo. Hoy va a haber fichaje también en la Real Sociedad. Lo contábamos el martes. Ha llegado del Chelsea Mamadou Sarr a San Sebastián para firmar por el conjunto donostiarra. Además, ojo a lo que contábamos ayer en el Deportivo del Madrid a estas horas, porque la llegada de Álvaro Morata, cedido al Leganés, va por buen camino y está avanzada. De hecho, personas cercanas al jugador confirman la operación y el Leganés espera poder firmarlo antes del fin de semana. Y además, el Girona ha traspasado al Ajax a Víctor Sigankov, el extremo de 28 años, firma con el Ajax hasta el 2029. Y hoy es el sorteo de la Liga de Campeones y ayer se jugaban las idas de la tercera ronda de la Champions femenina con suerte de dispar para los equipos españoles. Porque Sonia Luz, muy bien el Real Madrid que ganaba 0-2 en Ámsterdam. Muy buenas. Buen resultado que incluso se antoja corto teniendo en cuenta el control de partido y las ocasiones de las que dispuso el equipo que dirige Pau Quesada. Los goles llegaron de la mano de 2 fichajes de esta temporada. El primero, Felicias Rueder, de falta directa, un golazo que abría el marcador en el minuto 42, y el segundo de Levels, que ponía el 0-2 definitivo en el minuto 72. El Real Madrid, por tanto, con el cruce encarrilado, a buscar su pleno en estas rondas previas de Champions, a buscar su billete en la próxima fase Liga, aunque queda el partido de vuelta, que será el miércoles que viene, 8 de la tarde, en el Di Stéfano. Peor se lo dio a la Real Sociedad, que perdió en Londres. Unai Cantero intentará remontar en casa la próxima semana. Y lo tienen prácticamente imposible. 5-2 frente al Chelsea en un partido que la Real empezó ganando con un golazo antológico de Ainhoa Marín, pero que vio escapar en la segunda mitad cuando el físico de las de Sonia Bonpastor y la Sociedad Carpinter-Malar cerró el encuentro. Eso sí, una Real muy digna frente a uno de los equipos punteros de la competición. Y en el peor de los casos, que la Real no levante esos 3 goles adversos la semana que viene en Zubieta, las de Arturo Ruiz jugarán la Europa Cup. Las vueltas se juegan el próximo miércoles. Son las 3:18. Hasta aquí el fútbol. Volvemos a la vuelta. Borja Cuadrado, ¿cómo sigue la sexta etapa? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, con 87 kilómetros para el final, con una etapa muy movida. Hay un grupo de 16 corredores, entre ellos los españoles Canal, José Manuel Díaz, Urco Berrade y Pello Bilbao. También está Wout van Aert, con 1:19 de ventaja respecto al pelotón. Ha habido un momento en el cual Tadej Pogačar ha saltado junto a otros corredores, que la carrera parecía un poco rota, pero bueno, de momento ese pelotón agrupado, como le digo, 86 kilómetros para el final, 1:19 la ventaja de los fugados. En baloncesto, hoy en Zaragoza es día de ruedas de prensa, antes de que la selección masculina juegue mañana Luis Gaspar contra Portugal. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Óscar? La selección española masculina ha entrenado esta mañana previo al primer partido de la segunda fase de la clasificación al próximo Mundial, que comienza justo hoy en un año. Se enfrentarán mañana a las 9 de la noche a la selección de Portugal, y la selección femenina se entrena esta tarde antes de afrontar los 2 últimos partidos de preparación contra Mali y contra China el sábado y el domingo. Y en hockey, la selección española masculina prepara su partido de semifinales del Mundial, que va a jugar Remy Alcaraz mañana contra Holanda. Muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? España vuelve 20 años después a semifinales del Mundial masculino de hockey hierba. El último metal fue el bronce de 2006 y ahora, tras empatar este domingo contra las anfitrionas, contra Bélgica, están un poquito más cerca del siguiente. Así que mañana viernes, encuentro importantísimo de los Red Sticks contra la otra anfitriona, contra Holanda, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. Así llegamos a las 3:20 de la tarde. Desde ahora hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros de la cadena SER de todas las emisoras para contaros todavía más cosas. Desde ahora hasta las 4 vamos con más pausa y con menos prisa. Vamos a ampliar algunos temas de los que ya hemos hablado y os contamos también el resto de la información deportiva de este jueves. Segundo día consecutivo en el que no ha entrenado Julián Álvarez. El delantero argentino no ha estado en el Cerro del Espino de Majadahonda, y el día después de que Joan Laporta dijera que siguen interesados en Julián y que mantienen su oferta inicial, esa de 90 más 10. Mientras que en el Atlético de Madrid han vuelto a dejar claro hoy por escrito que no quieren negociar y que Julián no irá al Barça. Por lo que se acaba marchándose, Inglaterra puede ser su única salida. Así que el culebrón no termina todavía hoy. El que pueda acabar antes es el de Álvaro Morata con el Leganés, que os contaba ayer. El Escollo os decía que era cuadrar qué parte del sueldo pagaba el Como y qué parte del sueldo pagaba el Leganés, y parece que eso entre los dos equipos está ya solucionado. A estas horas lo que sabemos es que gente cercana al jugador nos dice que la operación va cogiendo buena forma y que está avanzando tanto como para cerrarla. De hecho, el Leganés espera poder firmarlo antes de que termine el fin de semana. Por si no se acabara cerrando, el Leganés tenía un plan B,
había hablado con el Castellón para firmar por unos 3 millones de euros al delantero guineano Ousmane Camara. Y además, el fichaje del central Jaime Montero, libre tras dejar el Málaga, está muy avanzado con el Club Deportivo Leganés. De hecho, lo puede firmar incluso en cuestión de horas. Y contado todo esto, vamos con la victoria del Real Madrid y con el sorteo de la Liga de Campeones. Con todo esto y mucho más, vamos hasta las 4, así que ni os mováis. Tras los micrófonos de El Larguero, hay mucho más de lo que escuchas. Hola equipo, ¿cómo va ese verano? Oye, solo os interrumpo un momento para deciros que estoy trabajando en un fichaje muy importante para la próxima temporada. Y hasta aquí puedo leer. Manu Carreño y todo el equipo trabajando para dártelo todo. Perdona un segundo, disculpen, ¿me pone otra de calamares? Sí, una de calamares, estaban muy ricos. En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, Manu Carreño vuelve a El Larguero. Nueva temporada en la SER. El Real Madrid es por diferencia de goles líder virtual de la Liga, empatado a puntos con el Sevilla y con el Betis. Anoche primera parte con dudas antes de pasar a una segunda mitad en la que los blancos fueron un vendaval contra la Real Sociedad y por eso la acabaron goleando por 4-1. El partido de vuelta de Mourinho al Bernabéu tuvo varios nombres propios, pero sobre todo Herrera tuvo uno y fue el del hat-trick, el de Kylian Mbappé. Buenas de nuevo. Eso es, sí. Cuando marca 3 goles, evidentemente es el protagonista del partido. Mbappé, que bueno, ya el primero en ese pase de Valverde que se resbalaba, pero que habilitaba a Kylian con esa calidad hacia el primero. Luego ya marcó el segundo, que decir del tercero, que es una obra de arte, y la asistencia de Bellingham, que casi marca para que Vinicius, pues de alguna forma se pudiera reencarnar en el Bernabéu y cambiar esos pitos por aplausos. Me gustó mucho Mbappé, evidentemente, pero me gustó mucho Bellingham, mucho más incluso, que me parece que está siendo el mejor del Madrid, tanto en Cornellá como ayer en el Bernabéu. Qué decir de Güler, que juega un poquito más escorado porque está Bellingham y no puede jugar centrado, pero cuando se desata la cadena, evidentemente es un jugador diferente. En la parte negativa, el gol de Susic, el gol de la Real, hubo un desajuste defensivo, cambió a Carreras para meter en la segunda parte y debutó en el Bernabéu un futbolista que tiene que dar grandes tardes y noches de gloria, como es Cucurella, que ofreció la Copa del Mundo con Oyarzábal, como debe de ser, y en el Bernabéu, como debe de ser, que aprendan otros, por ejemplo el Barça en el día de hoy, que no puede ofrecer ese Mundial a su afición por otros problemas que no son evidentemente los deportivos. Y luego me gustaron 2 jugadores que jugaron muy poquito, que son Spi, que siempre que sale pues hace algo diferente, y Brahim, que no había jugado nada en el partido frente al Español, que bueno, pues se quedó con el molde, pero ayer jugó 10 minutos o 15 y lo hizo francamente bien. Así es, o esa es la actitud que quieren en el Real Madrid para jugadores que están o salen desde el banquillo, porque al final hay 11, pero con 5 más consigues cosas como por ejemplo ayer el Real Madrid con esa aportación de estos jugadores. Así que el equipo consigue 6 puntos en 2 partidos y a pensar en el encuentro frente al Málaga el próximo domingo a las 5, como digo, en el Santiago Bernabéu. Te quería preguntar por 2 cosas de estadio, 2 detalles de afición. Uno lo has dicho tú, uno ya. Destacar ese homenaje a los 2 campeones del mundo que estaban sobre el césped. Lo destacamos porque hoy no se va a hacer en el Camp Nou y porque a veces que hay cosas que no se preparan, que salen improvisadas, como la que hizo Cucurella con Oyarzábal, que quedan muy bien, que son bonitas y que son solidarias entre compañeros. Pues es que no se puede hacer mejor que lo hizo ayer el Real Madrid con Cucurella. Él salió, además, el Madrid hace homenaje a Cucurella, pero que no estaba en el Madrid, estaba en el Chelsea, se ha incorporado. El chico merece su homenaje ante su nueva afición, que es el Santiago Bernabéu, y el público le dio un bonito homenaje. Él pues invitó con la mirada y luego con la mano a Oyarzábal, que no se quería sumar, y luego como se marchó Oyarzábal, que jugó el partido pues al 60 o 70%, con muchísima calidad. Mikel Oyarzábal, el capitán de la Real Sociedad de San Sebastián, que cuando abandonaba el terreno de juego el Bernabéu le aplaudía. Es que esto es deporte, es fútbol, y cuando hay que ser deportivo como lo es el Estadio Santiago Bernabéu, pues lo demostró en el día de ayer. Con lo de Vinicius y los pitos, pues hombre, empezó un poquito ahí la cosa regulera. Vinicius no está físicamente ni mucho menos al 100%, se le ve fuera de forma, al menos eso me parece a mí. Quizá haya cogido mucho músculo este verano, pero le falta esa rapidez y esa chispa que le es o que le hace diferente al resto de
jugadores, pero el Bernabéu luego pues congració con él y de esa forma pues cambió los pitos iniciales con los aplausos finales. El Bernabéu que demostró ayer otra vez que cuando las cosas se hacen mal pita, como pasó en la primera parte. No le gustó el resultado con el que se llegaba al descanso, con el empate de la Real Sociedad y el fallo defensivo del Madrid en ese gol en el que le empataban en el partido, pero que luego cuando las cosas se hacen bien sabe reconocerlo, y esos pitos se cambiaron por aplausos, y Mourinho es algo que tiene interiorizado, que el Bernabéu es así, ¿no? Hay que agradarle, y cuando no le agrada, pues lo hace público también. Yo le veo, él no lo dice, yo le pregunté ayer en la rueda de prensa, porque ya lleva en 3 ruedas de prensa, en las 3 ha comentado el asunto del Bernabéu. Él sabe que a los jugadores afecta, como a todos en nuestro trabajo. Cuando la gente te dice que lo haces muy bien y te aplaude, pues muy bien. Cuando te abuchean, pues lo pasas mal, ¿no? O tienes una regañina, y el Bernabéu pues es justo, yo creo que la mayoría de veces. Pero tampoco es cuestión de comenzar la temporada ya abucheando a la gente, porque si no, a la primera de cambio, pues ya te pones a la gente con nervios o en contra, ¿no? Y bueno, es como digo, pues el público del Bernabéu es soberano para hacer lo que crea oportuno. Es justo, como tú dices, y como dijo ayer Mourinho, pero sí que le veo un tanto preocupado, por eso le insistí yo en rueda de prensa, si bueno, quiere tornar un poquito esos pitos iniciales por aplausos, toda vez que esto no ha hecho nada más que comenzar, que es verdad que vienen de 2 años de sequía, que es verdad que hay jugadores que tienen que cambiar su rol. Hoy no lo decimos porque ha marcado 3 goles, pero que Mbappé tiene que ayudar en defensa. Sí, Mbappé es muy bueno, pero tiene que ayudar en defensa, como lo hace Bellingham y como tiene que hacerlo Vinicius, porque hoy en el fútbol moderno tú ves al Bayern de Múnich, ves al PSG o ves al Barça, y los de arriba, se llamen como se llamen, Dembélé, en el Barça Rafinha, el que sea, pelean, juegan, porque hoy tienen que defender los 11 hasta el portero. El público de Bernabéu, que al principio de partido, en el descanso, se temía lo peor, y que al final acabó disfrutando de lo mejor. Y lo mejor viene esta tarde con ese sorteo de la Liga de Campeones a las 6 en Mónaco. No sé, Javi, si tienes ya marcado en el mapa sitios a los que no has viajado, los que te gustaría viajar. ¿Tú tienes tus favoritos, tus preferencias o no? Bueno, a veces uno piensa que me toque uno que no haya estado, ¿no? El año pasado nos tocó Almaty. Bueno, pues también hay alguno en Austria que no hemos estado, aunque hayamos estado en ese país, pero bueno, también buscas que sean viajes cómodos y que sean vuelos directos, pero bueno, lo que toque tocó, como decía el otro. Si le pregunta a Romero, seguramente diga algo que esté cerquita, que no haya que ir muy, muy lejos, como el de Almaty. Almaty no creo que le gustará mucho. Villa Park, que yo por ejemplo no conozco, me gustaría, el de Aston Villa, me encantaría repetir el del Dortmund, que para mí es si no el mejor, después del Bernabéu, para mí es el mejor estadio de Europa. Sí, el Westfalen Stadium, y eso porque me gustan a mí, pero bueno, esto yo imagino que a Mourinho y Mati esto da igual. El caso es que María haga buen año y que consiga pelear la Champions, que fácil no va a ser. Sagrada del Muro, que yo la vi muy parecida, por cierto, en el estadio del Estrasburgo. Intentan imitarla, no es igual, pero es parecido. Lo bonito es que allí ganó el Rayo Vallecano. Javi, muchas gracias, y nada, te escuchamos a partir de las 6 en el especial Carrusel. Bueno, escucharemos sobre todo a Escorial. Hasta luego. Principalmente. Vamos con el capítulo diario de Julián Álvarez, que hoy tampoco ha entrenado por segundo día consecutivo. Y además, Marta Casa, lo contábamos al principio de este Ser Deportivos, el Consejo de Administración del Atlético de Madrid ha ratificado por escrito algo que nos contaba ayer largo y tendido Miguel Martín Talavera en este programa. Bueno, ya decía Talavera que no había opciones de que el Atlético de Madrid traspasara al argentino al Fútbol Club Barcelona. Decía de hecho que un 0% de posibilidades, pero un 0,000, o sea que no había ninguna opción. Para que te hagas una idea, el jugador tensa la cuerda a pocos días del cierre del mercado. El club se mantiene en ese no al Fútbol Club Barcelona por partes. Está indispuesto. Ha sido el segundo día consecutivo en que el argentino no ha acudido al entrenamiento con el resto del equipo, que ya está preparando la primera salida del curso este fin de semana frente al Sevilla. Es una situación que lo cierto, Óscar, es que se antoja insostenible, con el Consejo de Administración, como dices, ratificando por unanimidad, insisten, la decisión del club de no vender a Julián al Barça. Dice el comunicado, el Atlético de Madrid está abierto a negociaciones, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre clubes. De hecho, el palito viene ahora, y es que dice que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido y por ello no están dispuestos, ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos por Julián Álvarez. Es un callejón y parece que tan solo hay 2 alternativas para encontrar salida. La primera sería su marcha al Arsenal, algo que hasta ahora parece que Julián sigue sin querer considerar del todo, pero lo cierto es que en las últimas horas ha habido una reunión de la familia de Julián Álvarez con Hidalgo y con toda su gente, abogados incluidos también. De hecho, ha sido en las últimas horas hasta la madrugada, más de 5 horas de reunión para decidir qué hacer y si aceptan finalmente el irse a Inglaterra, porque ya han entendido que el Barça no parece que sea un destino probable. Y la segunda opción,
que pida perdón, que agache la cabeza y que trabaje al máximo para recuperar la confianza de una afición que ya dejó patente el domingo en el Metropolitano su postura. En definitiva, el mercado se va agotando y, en resumen, la postura de no venderle al Barça se mantiene inflexible en el Atlético de Madrid. El Arsenal continúa agazapado esperando acontecimientos, con dinero en caja e incluso con jugadores como Gyökeres en su plantilla que podría entrar en una hipotética operación, y al tiempo el jugador por segundo día consecutivo hoy no ha ido a Majadahonda, no ha ido al entrenamiento, no se ha puesto a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Sigue indispuesto. O sea, que no está dispuesto a entrenar con el Atlético de Madrid del Cholo. Como dice Marta, vamos a preguntar en Londres, porque el Atleti dice que no va a negociar con el Barça, pero no dice que no pueda negociar con otros equipos, como por ejemplo, Pablo Montaño, el Arsenal. ¿Qué se dice por allí? Muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Pues como contábamos anoche en el larguero con Paco Jo, el Arsenal, aunque sin ser excesivamente optimista, nunca ha perdido la esperanza de fichar a Julián Álvarez. Es verdad que el nombre del delantero argentino lleva sonando y estando en la agenda de los Hammers varios mercados, pero este verano el plan A fue Vinicius y el plan B, aunque por poco tiempo, fue Yildiz de la Juventus de Turín. Como el brasileño renovó con el Real Madrid y el turco se ha lesionado y parece que estará apartado de los terrenos de juego hasta noviembre, la sensación es que al vigente campeón de la Premier ya solo le queda Julián Álvarez. Arteta dijo hace una semana en rueda de prensa, a pregunta de la cadena SER sobre la posibilidad de fichar a un delantero del tipo Julián Álvarez, que estaba muy contento con la plantilla que tenía y que su objetivo era perfeccionar lo que ya tiene. Aún así, Andrea Berta lleva todo el verano buscando un fichaje con el que podemos decir ponerle la guinda a la planificación. Y todo apunta que en el norte de Londres, donde por supuesto son sabedores de que Julián en realidad lo que quiere es ir al Barça, parece que será o el argentino o nada. Pues como en el Barça. El Barça ha dicho que Julián Álvarez o nada, el Arsenal que Julián Álvarez o nada. El que no hace nada es Julián Álvarez, que hoy tampoco iba a entrenar al Cerro del Espino de Majadahonda con el Atlético de Madrid. Mucho me temo que mañana tampoco va a ir, pasado tampoco, y que ese fin de semana no va a jugar con el conjunto rojiblanco. Y cuando el martes veamos si sale a Inglaterra, que es su única salida, o se queda, como dice Marta, veremos si pide o no pide perdón a la afición del Atlético de Madrid, que el domingo pasado le despedía con pitada del Metropolitano, mientras que los jugadores del Atleti... El poder de la conversación. Por si echabais de menos esta sintonía, hoy os la repetimos dos veces, una vez en Nacional y ahora en este tramo local de Ser Deportivo de Madrid, porque la cita del día de este jueves es a las 6 de la tarde. El escenario es el Foro Grimaldi de Mónaco, que es donde se va a sortear esa fase Liga de la Champions. Recordamos todo lo que hay que saber sobre ese sorteo con un tío que está en Mónaco, que es Pedro Fullana, pero antes, Pedro, lo decías antes, por allí va a haber representantes del Atleti, va a haber representantes del Barça. Hombre, es inevitable que no se hable de... Bueno, y del Arsenal, es inevitable que no se hable de Julián Álvarez en Mónaco hoy. Bueno, sin duda es el protagonista. Si no tiene que hablar de un jugador de fútbol hoy aquí en Mónaco es Julián Álvarez. Seguramente cuando aparezcan ya los dirigentes de los tres equipos que has mencionado, va a ser el nombre que va a estar aquí. Ellos y los que van a estar también de otros clubes, que al final saben perfectamente cómo es la situación y la tensión que hay entre Barça, Atlético de Madrid, Julián y la tentativa del Arsenal. Va a estar Gil Marín, el CEO del Atlético de Madrid, que es vicepresidente de la ECA y que también tiene reuniones aquí en Mónaco. Va a estar Enrique Cerezo, no va a estar Joan Laporta, que ahí habría sido ya el morbo máximo. Claro, tener partido en el Camp Nou es una excusa buena para no estar allí. Sí, es una buena excusa para él y para Deco. No va a estar ninguno de los dos. Además, Deco también hoy cumpleaños y va a estar Rafa Yuste. Por tanto, digamos que la tensión será menor, pero si hubiera estado Laporta y Gilmarín, la verdad es que hubieran centrado los focos de todas las cámaras. Y como bien decías también el Arsenal, aunque aquí el Arsenal poco tiene que hacer o poco tiene que decir con el Atlético de Madrid, porque sabe perfectamente que es el futbolista. Si el futbolista hubiera dicho que sí hace tiempo, quizás no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Pero bueno, va a ser sin duda la culpa Óscar, es tuya, el morbo del día. Que en marzo le pusiste ahí el capote y entró.
Sí, pero bueno, pero sabe perfectamente... La verdad es que no hizo falta ni ponerle capote, por eso me reía. Si Julián hubiera querido irse del Atlético de Madrid a otro equipo que no fuera el Barça, quizás estaría solventado desde hace tiempo este asunto, porque el Arsenal siempre ha dejado claro y manifiesto que está en disposición de hacer una gran oferta económica para solventar la situación al Atlético de Madrid, y el Atlético lo hubiera aceptado, pero bueno, como bien dices, va a ser el morbo de esta tarde aquí en Mónaco, al margen del sorteo. Vamos a recordar lo más importante de ese sorteo, haciendo hincapié sobre todo ya en los dos equipos de Madrid, en el Real Madrid y en el Atlético, Pedro. Sí, que están los dos en el bombo 1, junto a Bayern de Múnich, PSG, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal y el tercer español que está en este bombo 1, el Fútbol Club Barcelona. Por tanto, 3 ingleses y 3 españoles, un italiano, un francés y un alemán. Luego en el bombo 2 estará el Betis, pero hay rivales importantes como el Borussia Dortmund, el Aston Villa, el Porto o el United. En el bombo 3, cuidado, porque al margen del Villarreal, que no te puede tocar, porque una de las condicionantes es que no se pueden enfrentar los equipos españoles entre sí en esta fase liga, hay equipos difíciles como el Nápoles o incluso el Galatasaray, y como bien decía también Bruno en la primera parte del programa, en el bombo 4 cuidado con equipos como el Como, que debuta en esta Champions, o el Lens. El Atlético de Madrid, que no estaba en el bombo 1 desde hace prácticamente 5 años, desde que ganó la última liga, y Atlético de Madrid y Arsenal, que son las dos grandes novedades en el bombo 1, porque el año pasado no estaban ninguno de los dos, estaban en el 2, porque en el primero estaban el Chelsea y también estaba otro de los equipos importantes de esta Liga de Campeones, como era el Borussia Dortmund. Así va a ser el sorteo, pero ¿qué bolitas tenemos que evitar esta tarde en Mónaco? Para saberlo nos escucha el especialista en fútbol internacional, José David López. Enganche, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Óscar. Mónaco es una ciudad de apuestas, así que ¿te atreves a apostar? Bueno, yo apuesto todo lo que haga falta en este tipo de cosas, que para eso he quedado contigo, para jugárnosla. ¿Cuál sería un calendario fácil para el Real Madrid? Fácil para el Real Madrid, yo creo que sería intentar evitar en su bombo, evidentemente, al PSG o al Bayern, que yo creo que ahora mismo son los equipos que por los últimos años el comportamiento que han tenido competitivo sería evitarlo. Quizá también metería el Arsenal, y después que tenga un poquito más de suerte, a lo mejor evitando al Manchester United en el segundo, también el Aston Villa, después el tercero y el cuarto. Yo creo que independientemente de cuál le toque al Real Madrid, es súper favorito ante cualquiera de ellos. ¿Y cuál sería un calendario fácil para el Atleti? Fácil para el Atlético de Madrid, seguramente todo lo que pueda ser un City, por ejemplo, aunque parezca mentira decirlo por cómo está, pero el bombo 1 creo que el City ahora mismo junto con el Inter sería lo más sencillo. El bombo 2 yo elegiría probablemente al PSV y al Porto. En el 3 creo que claramente me quedaría con el Lille y con el Feyenoord, y en el bombo 4 si te toca un Saba o un Slovan, pues lo tienes prácticamente hecho. ¿Y qué sería difícil para los dos? Un grupo, bueno, un grupo no, ya no hay grupos, un enfrentamiento complicado. Lo más complicado para los dos, ya que están en el bombo 1 los dos, sería el PSG-Bayern, por ejemplo, que les tocará en el bombo 1, en el bombo 2 que le tocará la Roma o el Aston Villa, que en su estadio es un equipo muy muy potente, en el 3 seguramente Nápoles-Leipzig, y en el 4 pues me quedaría con el Como y con el Lens. Eso sería más difícil tanto para el Real Madrid como para el Atlético. Luego, claro, aparte del Atleti y del Madrid, está el Barcelona, está el Betis, está el Villarreal. ¿Cuál sería un calendario igual, asequible para el Barça o más complicado? Todo lo que sea evitar al PSG y al Bayern lo va a facilitar en el bombo 1, con lo cual el camino que he dicho para el Real Madrid y para el Atlético en ese sentido para el Barça en el bombo 1 es prácticamente lo mismo. En el 2 yo creo que el hecho de haber tenido ya algunos rivales en los últimos tiempos que le han servido para competir, como el Dortmund, como el United, que le ha tocado bastantes veces al Barça, pues creo que tampoco sería demasiado complejo. Después tercero y cuarto, creo que Feyenoord, Lille, Saba, EK, Viking, Slovan, esos son los más fáciles independientemente de los bombos, porque es verdad que comparte gran parte de posibles rivales junto con el Real Madrid y con el Atlético. Bueno, te hago la misma pregunta, primero con el Betis y luego con el Villarreal. El Betis que vuelve a la Liga de Campeones, ¿cómo puede tener ese camino de cara a avanzar? Bueno, todo lo posible. Sí, el Betis es probablemente el que más sorprende a la gente que se haya metido en el bombo 2, pero es verdad que han competido muy bien, llegó muy lejos en las dos últimas temporadas en Conference y en Europa League, por eso está en el bombo 2, más allá de que el Villarreal estuvo en Champions el año pasado. Más allá de que es una fiesta, yo creo que para el Betis, evidentemente todo lo que sea el bombo 1 le suena muy difícil todos, sea cual sea. El bombo 2 creo que podría competir ante casi todos. Me atrevo a decir que claramente el PSV o el Porto creo que están junto con el Sporting Club de Portugal al nivel que le puede suponer
superar. El bombo 3 me parece que evitar a los turcos y al Nápoles sería lo mejor para el Betis. Y en el bombo 4 cualquiera de todos ellos, si el Betis se quiere clasificar, los tiene que ganar, pero hay que evitar como sea el cómo. Y el Villarreal es un equipo en el que Íñigo Pérez llegó a la final de la Conference el año pasado, tiene experiencia europea, debuta con un Villarreal que hizo muy mala Champions la temporada pasada. Hombre, el listón lo tiene bajo, pero ¿cuál podría ser el camino de Íñigo Pérez a intentar llegar lo más alto en esta competición? Sí. Se puede parecer bastante a lo del Betis, pero es verdad que el Villarreal cuenta con, primero, experiencia del año pasado y además, segundo, que no solo decepcionó, es que se la pegó claramente. Y se la pegó ante rivales del bombo 4, así que por ser un poquito más originales, yo creo que el año pasado se fió mucho de algunos rivales que teóricamente estaban por debajo del nivel del Villarreal, así que yo creo que este año casi que me atrevo a decir que mejor que le toque rivales que de verdad le representen una amenaza, porque el año pasado cuando tenía equipos enfrente de más nivel sí que podía, así que yo creo que el Como Lens, que insisto son los más potentes, no le vendrían muy mal porque Villarreal se ha estimulado mucho más ante ese tipo de equipos. El Leipzig, Nápoles estaría bien en el grupo 3 como los más complejos y después, hombre, lo puede tener un poquito más de suerte a lo mejor en el bombo 1 y el bombo 2 porque en vez de tocarle las cabezas más complejas de todas, pues le pueda tocar un Inter o le pueda tocar en el bombo 2 a lo mejor un equipo como el Sporting Club de Portugal que le facilite un poco más, pero más o menos la Liga de Villarreal es parcial al Betis en este bombo. Te decía que hay que apostar. ¿Tienes ya tus 4 finalistas? Los 4 que viendo el verano, fichajes, estado de forma, cómo han empezado, ¿son los favoritos? Yo creo que el año pasado vimos que PSG y Arsenal están un nivel por encima del resto. Se han reforzado además muy bien. Creo que el PSG se va a desprender de algún jugador, pero es capaz de fichar más, con lo cual hasta que no termine esto el próximo martes puede cambiar algo. Pero el Arsenal yo creo que va a fichar todavía algo más. Me atrevo a decir que es el que quiera saltar la banca, así que para mí esos dos estarían justamente como máximos candidatos. Y después creo que Real Madrid y Barcelona. Sinceramente lo siento así. El Bayern también, pero el Bayern depende más de 2-3 jugadores. Como esos 2 o 3 jugadores, Kane, Olise, Díaz no estén bien, baja enteros, así que PSG, Arsenal y después, independientemente, Real Madrid o Barcelona. Bueno, ¿y en qué equipo español, claro, ya poniendo al Real Madrid o Barcelona en semifinales, en qué equipo español confía más? Pero bueno, quitando Madrid y Barça, que ya has dicho que tú crees que pueden llegar a semifinales. Yo creo que es el año en el que Atlético de Madrid tiene que demostrar un paso adelante, porque ha dado seguramente pasos competitivos, se ha quedado muy cerca. Creo que como proyecto ahora mismo tiene ya una base mucho más potente de lo que tenía cuando veíamos a Atlético de Madrid en Champions hace a lo mejor 5, 6, 7 años, y ahora mismo está preparado para dar el paso adelante. Sin ir más lejos, está en el bombo 1 ya instalado, con lo cual eso de alguna manera le coloca ya en la superélite. Por tanto, es el que más obligado está. Para el Betis es una fiesta exigente, sí, pero tiene que disfrutar ante todo, y el Villarreal tiene más una venganza, una revancha por el año pasado, así que del resto el Atlético de Madrid es el que está más obligado y creo que tiene con qué, se lo tiene que creer principalmente. Ya veremos si con Julián o sin Julián. Fullana, aprovechando que está el enganche, algo que quieras saber antes del sorteo, aprovecha. Bueno, básicamente hay que decir que este año hay un condicionante más, al margen de los habituales, de los 2 rivales de cada bombo que va para cada equipo, que va a tener 4 partidos en casa, 4 fuera, que no pueden enfrentarse a más de 2 equipos de un mismo país. No puede haber un Liverpool-Real Madrid porque ya se ha dado en las 2 últimas ediciones y por normativa no puede repetirse en 3 años consecutivos. Y yo le pediría al enganche de todos los del bombo 4, que son los teóricamente sobre el papel más fáciles. ¿Cómo nos gusta el bombo 4, eh? Claro, porque creo que es lo que realmente te hace que un cruce o un camino sea difícil o asequible, porque sabes que el bombo 1 es complicado, el 2 por norma general también, y el 3 y el 4 te marcan ese camino. ¿Realmente el Como o el Lens pueden ser rivales de entidad para el Atlético de Madrid si les toca jugar fuera de casa? Están preparados para asustar a cualquiera ahora mismo, como el Lens. El Lens viene de ganar la Supercopa de Francia al Paris Saint-Germain y además ha empezado extremadamente bien la Liga, y el Como es verdad que ha empatado en el primer partido, pero está fichando mucho, seguramente va a fichar algo más. Mucho va a depender también de qué sorteo les quede, pero el equipo de SES claramente, con Millonarios atrás, ahora mismo equipo súper competitivo. Además es un estadio pequeñito, es un estadio incómodo, yo creo que como visitante sobre todo para cualquier equipo, incluido Atlético de Madrid, puede ser muy complejo. Ahí claramente, respondiéndote Fullana, claramente el Sabah y el Viking son con mucha diferencia mucho menores en cuanto a nivel que el resto de equipos de ese bombo 4. Es lógico el error porque es Meana, que suele ir a los sorteos, pero es que esta vez ha ido Fullana. Sí. David, solamente un resultado: Partizan de Belgrado, Getafe.
Pues mira, va a ser sufrido. Yo creo que incluso puede llegar a complicarse, pero voy a decir un 1-1, porque en algún momento el Partizan va a ir adelante y el Getafe le va a pillar. Y con eso estaremos mañana en el sorteo, también disfrutando de esa conferencia en Ejido, que nos va a dar muchas alegrías con el Getafe, y que no veo un super rival. De eso hablamos otro día, pero no hay un super rival en la conferencia, así que ojito, que además puede ser buen año para el Getafe. Lo firmamos. Pues ahora, en un minuto, hablamos del Getafe. Pedro Follana, José Díaz López, muchas gracias y hasta mañana. Chao, chao. Un abrazo y hasta las 6, que será, recordamos a todos los oyentes, cuando demos el sorteo en directo. A las bravas, con Raúl Pérez. Cadena SER, la radio con mejor humor. Cadena SER, el poder de la conversación. El Real Madrid y el Atlético van a saber hoy sus rivales para la fase Liga de la Champions. El Getafe los quiere saber mañana en la Conference, pero antes tiene que salir vivo de ese partido de esta noche en Belgrado. Partido de las 9 contra el Partizan, con 3-1 en el Colisión el pasado jueves. Y nos lo va a contar en Carrusel Paco Hernández. Novedades muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Pues con una única baja en el 11 de Bordalás, además de los lesionados Juanmi y Uche, es Abkar, que fue la nota negativa del partido de ida con esa expulsión a falta de poco más de 20 minutos para que finalizara el partido. Fue en ese momento, Óscar, cuando vimos la mejor versión del Getafe, porque consiguió revertir la situación del partido, ponerse 3-1 y obtener una ventaja que hace ser hoy muy optimistas, a pesar de que hay que visitar el Estadio Partizan para medirse al Partizan de Belgrado, un estadio que va a ser hostil, que va a estar en contra del Getafe y que va a animar a su equipo, pero que obviamente Bordalás confía en los suyos y ve al equipo absolutamente preparado para afrontar la cita. El equipo lo veo mentalizado, sabemos que vamos a tener un ambiente en contra, va a ser favorable obviamente al Partizan, pero el equipo está preparado para afrontar un partido que es muy muy importante también para nosotros, para nuestra afición, para nuestro club. Los precedentes, Óscar, invitan a pensar que el Getafe va a estar mañana en ese bombo, en ese sorteo de la fase Liga de la Conference League a partir de la 1 de la tarde, porque siempre que el Getafe ha ganado en un partido de ida en eliminatoria europea, siempre en la vuelta ha conseguido certificar la clasificación independientemente de la ventaja que se ha llevado. Así que bueno, pues con mucha ilusión viven los azulones este partido, una cita histórica para volver a una fase de grupos de competición europea 6 años después. Sería la cuarta participación del Getafe en una fase de grupos. Recordemos obviamente que las 3 anteriores fueron en Europa League, no existía por entonces la Conference, así que sería la primera vez que el Getafe llega a la fase de grupos de esta competición. Pues vamos a conocer algo más del rival del Getafe y sobre todo vamos a conocer cómo es lo de jugar en Belgrado, y lo vamos a hacer con un futbolista español que jugó en el Partizan. Marc Valiente, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Oye, cuando un futbolista del Partizan sale del túnel y ve esa grada, ¿qué es lo primero que siente? ¿Impresiona? Sí, los partidos, la verdad que bueno, que es... En el estadio del Partizan siempre decimos que hay como 2 partidos distintos, cuando se juegan partidos muy importantes y cuando no se juegan partidos importantes, porque pasas de tener el estadio vacío cuando no se juega un partido muy importante a tener la grada totalmente llena cuando el partido es realmente importante. Y la verdad que, bueno, como he dicho antes, la gente ahí es muy pasional y lo demuestra en la grada. ¿Es verdad que a la salida del túnel los rivales se encuentran con pintadas, entre comillas, amenazantes o demotivadoras? Bueno, eso era un poco antes, ¿no? Ahora ha cambiado un poquito la cosa. Sí que es verdad que me cuentan, a mí cuando yo fui, que había cambiado mucho. El partido que yo recuerdo más, los 2 partidos son el derbi, eso sí que es otra historia. Yo creo que el Getafe en este caso no se encontrará un ambiente tan hostil como se puede decir o se puedan ver imágenes en el pasado. ¿Esa grada puede ganar partidos? ¿Puede realmente esa grada hacer que un equipo que esté muerto pase a creer en una remontada como la que tiene que hacer mañana? Sí, esos ambientes empujan, la verdad. Jugar como local en esos ambientes te da un extra. Yo lo he visto en situ cuando juega en el Partizan, pero bueno, he jugado en campos con gradas como las turcas y demás, o en Grecia, y esos ambientes muchas veces te hacen ese plus de energía que se necesitan en ciertos momentos. ¿Cómo debería jugar el Getafe? ¿Como si necesitara ganar el partido otra vez o como si tuviera que defender la ventaja que tiene? Bueno, yo creo que el Getafe precisamente es un equipo experto en poder hacer, en poder leer lo que necesita el partido en cada momento
y creo que el equipo sabrá en cada momento cómo manejar la situación y que llega con ventaja y yo creo que, como he dicho, el Getafe es un equipo que con un marcador positivo se sabe manejar perfectamente, incluso en un ambiente como puede ser el campo de Partizan. ¿Viste la ida el pasado jueves? Que con 10 y con empate a 1, cuando todo parecía perdido, sin embargo el Getafe va y gana. Sí, bueno, no pude ver el partido, pero vi el resumen y la verdad que es la impronta de Bordalás, ¿no? Yo creo que todo el partido está para que no se vaya a Belgrado con un resultado favorable, y el equipo lo logra pues por eso, por el empuje que tiene, por las ganas, porque cree en ello y al final logra un resultado positivo. Hay otro asunto que llama mucho la atención en España esta semana, es la situación institucional que tiene el Partizan, con problemas en la dirección. Parece un equipo bastante inestable, pase lo que pase. La directiva ha dicho que va a dimitir el próximo viernes. ¿Hasta qué punto esas cosas que pueden pasar en la parte noble afectan al jugador a la hora de jugar un partido? ¿O eso da igual, el jugador se aísla y no le importa? Bueno, yo creo que es el modo operandi del Partizan los últimos años. Yo el año que estuve allí nos cambiaron de entrenador 3 veces. Incluso cuando íbamos bien sacaron a Jukic, que fue el entrenador que me llevó a mí allí. No son muy ordenados en ese sentido y yo creo que cuando juegan, cuando hay el partido, el equipo se aísla y juega el partido. Yo, como te he dicho, el año que estuve pasó lo mismo, más o menos. O sea, la directiva que dimite, que se va, el director deportivo que quería irse, luego no se fue. Es un poco la manera que tienen de hacer allí, y la plantilla yo creo que durante el partido no pensarán eso. O sea, a nosotros nos sorprende, pero allí es algo habitual, están acostumbrados. Sí, pero no, te he dicho Partizan porque yo viví el día a día allí durante un año, pero yo creo que el fútbol en el este y en varios sitios suele pasar eso, que a veces el que manda distinto a lo que tenemos, que muchas veces aquí nos quejamos de la gente que manda y demás, pero hay sitios peores. Así que allí tienen poca paciencia y son muy viscerales. Y una pregunta práctica, Marc, ¿en esta época del año hace ya frío? ¿Qué tipo de ropa tiene que meter en la maleta? No. Es parecido aquí, la verdad que durante el verano aprieta calor, no sé exactamente ahora si ya se está yendo hacia el otoño, la verdad que menos 2 meses que nieva y hace mucho frío, y cuando había el parón de invierno es una temperatura muy buena, y en verano hace calor. O sea que podemos ir en manga corta y una chaquetita por si acaso por la noche refresca. Bueno, sí, pues las noches no hace falta que lleve chaqueta. Puedes ir a cualquier sitio y te lo pasarás bien. También es buen aviso para navegantes, para la gente del Getafe que viaja hoy a Belgrado. Y te dejo, Mar, la última. Dime. Hay ambiente allí, no te preocupes. Y te iba a decir que te dejo la última para mojarte. Si tú fueras ahora mismo jugador del Getafe y estuvieras en el vestuario antes del campo y sabiendo cómo jugar allí, ¿qué les dirías a tus compañeros? O si fuera Bordalás, ¿qué les dirías a los jugadores? Bueno, que los primeros minutos son muy importantes, porque seguro que el equipo rival saldrá a tope con el ambiente de la grada, y que aguantar los primeros 15-20 minutos con paciencia, y aunque vayan con todo para adelante el Partizan, yo creo que es vital poder aguantar ese primer arreón, ese primer empujón. Será clave para el resto de la eliminatoria. Pues sí, creo que es algo como lo que le pasaba al Rayo en Atenas la temporada pasada en la Conference, que llevaba una ventaja considerable de la ida, y tuvo que aguantar el tipo para la segunda parte marcar y el gol definitivo que le daba el pase a las semifinales de la Conference. Así que mantener la calma, la paciencia, tranquilidad, que la ventaja que lleva el Getafe es importante. Pues Marc Valiente, que muchas gracias por explicarnos y contarnos un poco más cómo se viven allí los partidos, y nada, que si ves el encuentro que disfrute. No te pregunto con quién más para no meterte en ningún lío. Bueno, a ver, que empaten, mira, sí. que le vale al Getafe, vale. Eso es. Lo firmamos, perfecto. Pues Marc Valiente, muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. Lo mismo que ha dicho el enganche, el empate esta noche en Belgrado, lo contamos a partir de las 9 en el Carrusel Deportivo de la cadena SER, y cierro poniendo en orden toda la información del Leganés. Álvaro Morata, avanzado, pero sin firmar. El Leganés espera cerrarlo antes del fin de semana. Javi Montero, el central libre del Málaga, cerrado.
Javi Hernández va a salir del Leganés antes del cierre de mercado y además el Lega quiere sacar antes del cierre a Melero y a Roberto López. Y con eso la plantilla estará cerrada. Así que cuando firmen a Morata, si se acaba cerrando, y también a Javi Montero, solamente habrá salidas de aquí al 1 de septiembre. Y ahora, 3:58, nos vamos a la vuelta. Lo primero, cómo marcha esta sexta etapa en el que se sube el Bartolo Martínez, en el que, como nos contabas antes, ese final de puerto va a ser curiosito de verlo y escucharlo en la cadena SER. Sí, los 2 kilómetros de este rato de tierra, vamos, de camino de tierra, y luego un descenso muy peligroso y muy técnico. Ahora mismo son 57 kilómetros para la línea de meta y una fuga, 16 corredores por delante. Como te decía anteriormente, Wout van Aert es el más ilustre de todos, pero bueno, está Urco Berrade, está Pello Bilbao, está Carlos Canal y Díaz Gallego como representación española, y a 2 minutos y 23 segundos está el pelotón comandado por los corredores del UAE, del equipo de Pogačar. Quedan todavía 56 kilómetros y medio para la línea de meta y todavía esa ascensión al desierto de Las Palmas y luego al puerto del Bartolo. 2 rápidas, una para Borja Cuadrado. ¿Tendremos victoria española de esa escapada, Borja, o no? Pues esperemos que sí. Tenemos a 4 corredores, así que 4 de 16 quiere decir que tenemos un 25% de opciones de ganar. Hoy va a tocar el test de Urco Berrade, que lo dejamos para mañana. Creo que este todavía sigue en esa escapada. Y Roberto Torres, ¿qué esperamos hoy del Bartolo y de esos 2 kilómetros de tierra? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues la verdad es que es un puerto espectacular. El último kilómetro lo han arreglado con hormigón, lo han puesto más duro todavía y cuidado que podemos tener otra vez para comer Pogačar. Probablemente, si la escapada no llega, Pogačar vuelve a intentar ganar la etapa. Pues compañeros, a partir de las 4, después del boletín informativo, escuchamos ese final de etapa en la cadena SER. ¡Hasta luego! Adiós. Y después casi enganchamos con el sorteo de la Champions a las 6 de la tarde, ese carrusel deportivo con Dani Garrido y con Jorge Escorial. Y luego a las 11:30, todo en el larguero con Paco Jo, con Francisco José Delgado. Vosotros pasar buena tarde, mañana mismo sitio, misma hora. Ser Deportivos aquí, en la cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.